Buenos días. Dios bendiga a todos. Hoy y siempre. Espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo, ¿verdad? Así como cantamos hace un momento, también para estudiar la palabra de Dios. Como cantamos hace un momento, dice que es más dulce que la miel, más valiosa que el oro. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cualificaciones de los ancianos. Estamos en la recta final de ver las cualificaciones, ¿verdad? Quiero recordar que una vez terminemos las cualificaciones, vamos a analizar la parte de la esposa, ¿no? Que había mencionado antes. Muy importante la parte que el rol que llevan las mujeres esposas de estos candidatos o de los ancianos. En 1 Timoteo 3 habla de esto y obviamente es algo que no debemos obviar. Vamos a analizarlo en su momento, pero por ahora estamos viendo las cualificaciones de los ancianos y candidatos ancianos. Ahora, quiero recordar también, como lo he estado haciendo últimamente, que estas 29, creo, cualificaciones, no, 26 cualificaciones, no solamente aplican a el candidato al ancianado o a los ancianos, sino que aplica a todos los cristianos. Y en esa diapositiva vemos cómo obviamente pasajes muestran que esto obviamente debe cumplirlo todos los cristianos. Obviamente en su respectivo rol, en su respectivo género, deben cumplir con ello. Así que, como hemos estado viendo el domingo pasado, estamos en la parte o la categoría de testimonio. Ya hemos abarcado las primeras tres. Hablamos del carácter, familia, la sabiduría, y estamos en la parte del testimonio. Y en esta parte del testimonio encontramos la mayor cantidad de cualificaciones. Y decíamos que con testimonio obviamente se va a entender conducta, aquello que es palpable, notable, visible, y cosas que obviamente las personas ven. ¿Okay? ¿Quiénes ven esa conducta? Todas las personas, familiares, ¿verdad? Hijos, cónyuges, etcétera, sean cristianos o no, aquellos que estén en casa. ¿Okay? Luego, vecinos, compañeros de trabajo, luego la iglesia, luego conocidos de conocidos. Porque ocurre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conocido a personas que nos dicen, no, ya yo te conocía? ¿Cómo? Pero si nos acabamos de conocer. No, yo te conocía por el señor Carlos Concepción. Sí, tenemos ese amigo en común. Entonces él me hablaba de usted. ¿Cuántas veces ha pasado algo como eso? ¿No? Personas que obviamente no nos conocen directamente, pero saben quiénes somos, ¿no? Entonces, todas las personas, aparte del cristiano, aparte del candidato al ancianado, obviamente deben ver, deben notar cierta conducta de parte de nosotros. Entonces, comenzamos, ¿verdad?, hablando de lo que debe ser irreprensible. Domingo pasado hablamos que también debe ser decoroso. A ver, vamos a hacer un breve repaso. ¿Alguien recuerda qué significa decoroso? Se vale sacar los apuntes. A ver, si no preguntamos con nombre y apellido. Alguien que evoca admiración. Amén, hermana Yoli. Es evocar admiración. ¿Qué otras dos cosas decíamos? ¿Qué otros dos términos decíamos? Alguien que evoca admiración. ¿Cuáles eran las otras dos? Respeto. ¿Y la tercera? No, admiración ya la tenemos.
honor, ¿verdad? Honor. O alguien que es obviamente honorable, respetable, admirable. Ese es alguien decoroso. Y decíamos que ese decoro se transmite en todas las áreas de la vida. Porque si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, la forma en que yo hablo es decorosa, evoca admiración, respeto y honor, ¿ya ven? Entonces en el lenguaje puedo ser decoroso o indecoroso. Luego voy a la vestimenta, por ejemplo. En la vestimenta soy decoroso, decorosa, evoco admiración, respeto y honor, ¿sí o no? ¿Ya ven? Entonces también la vestimenta podemos ser decorosos o indecorosos. Luego vamos más allá, cuando se trata de las reacciones, el control de nuestras emociones o el descontrol de nuestras emociones. Puedo ser decoroso como también puedo ser indecoroso, con mis reacciones, con el manejo de mis emociones. ¿Cómo reacciono ante la verdad? ¿Cómo reacciono ante la reflexión? ¿Cómo reacciono al momento de diferir? Cuando diferimos con una persona, ¿no? Cuando hay disputas y desavenencias. Les pongo este escenario que es muy clásico. ¿Qué pasa en la comunidad de nosotros? A veces, en algún momento, pues se tiene que reunir la comunidad donde nosotros vivimos, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay que arreglar algo, hay que solucionar algo que está pasando en el lugar donde nosotros vivimos. ¿Y qué es lo que inmediatamente ocurre? ¿Qué es lo más difícil en este mundo? Cuando las personas se reúnen, ponerse de acuerdo. Es decir, ahí difieren. No, yo pienso que se tiene que hacer esto. Dicen, no, yo pienso que se tiene que hacer otro. ¿Y qué pasa? Cuando las personas no tienen a Cristo en su vida, ¿qué pasa? Ahí está, tienen los caballos. ¿Es una persona decorosa? Por supuesto que no. Esa reacción no evoca admiración, respeto y honor. Ahora, si saben que en esa comunidad hay una cristiana, hay un cristiano, ¿qué usted cree que el mundano va a estar pendiente? Algo que le encanta al mundano cuando ve a un cristiano indecoroso. ¿Qué es lo que hace ese mundano? Y eso que va a la iglesia. Es impresionante, pero como que están listos para decir eso, ¿no? Muchos, no todos. No todos. Vamos a analizar. Porque le voy a decir algo. Y esto es para vergüenza de todos. Colectiva. Hay mundanos que son más cristianos que cristianos. Que los cristianos, perdón. Repito. Hay mundanos que son más cristianos que los mismos cristianos. ¿Qué le parece? Es decir, hay personas en el mundo que no son cristianos, que se comportan, se conducen públicamente de tal manera que uno dice, wow, tremenda persona, es una persona honorable, una persona respetable, mira cómo habla esa persona, evoca admiración, respeto. Entonces, evidentemente, esta es una cualificación importante, excepcional para el liderazgo. Imagínense cómo han de ser los ancianos según Dios. Personas en las cuales donde ellos vayan y donde ellos estén, obviamente, como todos cristianos, representamos la iglesia del Señor. ¿Y qué va a evocar ellos en las demás personas? ¿Viste cómo habló ese Señor? ¿Viste cómo habló la señora? ¿Viste cómo reaccionó? ¿Qué dijo? Mira cómo ese hermano, ese vecino ayudó a apaciguar ese fuego que había entre los dos vecinos allá en la reunión. ¿Viste eso? En la iglesia esa que está allá en Cayetano, que está allá al lado de Asa, y es uno de los líderes. ¿Qué le parece eso? Cuando se deja esas palabras, gloria a Dios, ¿no? Amén. Eso obviamente es lo que debemos provocar todos nosotros. Pero máxime aquellos que han de ejercer como ancianos, como líderes de la congregación local.
Entonces tenemos claro el concepto de decoroso, ¿no? Bueno, vamos a otro que es muy similar, ¿no? Y es tener una buena reputación, obviamente, alguien irreprensible, alguien decoroso, pues, va a provocar eso, obviamente, que sea de una persona de buena reputación. Vamos a leerlo en 1 Timoteo 3:7, por favor, ahí es donde encontramos esta cualificación. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Muy bien. Antes de entrar ahí, ¿alguna pregunta o comentario con respecto a lo decoroso? ¿Comentario o pregunta? ¿Duda? Sí, hermano Juan. No sé, como ya pues la juventud mía no me deja mentir, esto de que el mundo hay cristianos, ¿cómo Que hay mundanos. Pero los cristianos, o sea, yo aunque tenga mi falta, pero que soy cristiano, o sea, no sé si me entendí ahí, no sé yo, hasta mí oír acá, no lo digo. Ok, el punto es que hay personas que no son cristianos que se conducen mejor que muchos cristianos. Ese es el punto. ¿Okay? Sí, porque yo como que entendí que... Déjenme dar un ejemplo para que tal vez te cae no. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Algo curioso y cada vez más reiterativo en conversaciones entre cristianos y no cristianos, en las redes sociales. Es impresionante que hoy por hoy, como me decía una sabia persona hablando de este tema, es impresionante que cristianos tengamos que convencer a cristianos que tomar bebidas alcohólicas es pecado. Eso es impresionante. ¿Y saben qué es lo curioso? Que hay personas que no son cristianos, que saben que tomar alcohol está mal y no lo toman. Está mal en el aspecto, para hablar en el plano general y secular, ¿no? Está mal para la salud. Es terrible. ¿Usted sabe qué me preguntó mi oncóloga cuando justamente se confirma el diagnóstico? ¿Usted sabe qué me preguntó? ¿Tomas alcohol? No. ¿Por qué? Porque el alcohol es uno de los factores de riesgo más grandes que provoca cáncer. Entonces, de nuevo, en ese ejemplo, lamentablemente tenemos esa realidad. Hay cristianos que no se conducen como Cristo, ¿verdad? En el sentido de las bebidas alcohólicas. A eso me refiero. No estoy hablando de salvación, ¿ok? No estoy hablando de salvación. Pero sabemos muy bien que nosotros no podemos tener una jactancia. Bueno, yo soy cristiano, soy bautizado. ¿Eso determina mi salvación ineludiblemente? Si nosotros creemos eso, entonces hemos caído en el legalismo. Ten mucho cuidado con eso. ¿Ok? Hebreos 5:9. ¿Alguien que lo lea o lo cite? Yo debo demostrar que soy cristiano, debo evidenciar que soy cristiano. Primeramente desde adentro, en el corazón. Hebreos 5:9. Desde adentro del corazón, en mi relación con Dios. Aquello que no ve nadie. Ya luego tengo que expresarlo obviamente con mi conducta. A ver, Hebreos 5:9. ¿Quiénes van a ser salvos? Obedientes. Fieles. Eso es por definición bíblica, es un cristiano. Es alguien obediente, alguien que siga a Jesús. Entonces, de nuevo,
Lo que me refiero es que es triste, es lamentable que moralmente, ¿ok? Moralmente hay personas que no son cristianos, que obviamente moralmente son superiores a cristianos, superiores moralmente que cristianos. Moralmente me refiero obviamente a su conducta, ¿okay? Su conducta moral, acciones. Muy bien, entonces, ¿estamos bien ahí? Sí, hermana María. En la parte esa de lo que habla de la persona decorosa, que todo tiene que ver con todo, está aplicando allí, por lo menos hay personas que ven que puede decir, no, lo que pasa es que en esa congregación puede vestir de esa manera, qué sé yo, porque el predicador no le enseña, pero no es así, porque estamos viendo el texto que acaba de leer. Lo que sigue la palabra verdadera, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas de la misma manera, vamos a predicar, aunque yo no salga a evangelizar, pero yo estoy evangelizando donde yo esté, en mi forma, de mi conducta, en el vestido, en el hablar, como lo acaba de decir. En todo nosotros vamos a demostrar lo que somos en verdad. Y le digo por qué, porque es verdad, como dicen antes, y que el que está afuera está viendo a uno de nosotros porque venimos acá, va a caer tarde. Igual como yo puedo decir que lo pensé, pero no lo dije. Mira este educador. Y en la calle diciendo unas palabrotas, pero es un educador. Y en otra escuela escuché también que no, que la maestra no se lleva puesto y no quiere llevarse a un estudiante. Y digo, si no quería ser educadora, ¿para qué se mete educadora? Porque esa es su profesión, enseñar a los niños, pero si no tienes paciencia para enseñar a un niño, entonces ¿para qué se metió allí? Pero mi mente solamente me pregunto sobre yo. Y lo mismo yo digo, si yo no quería ser una cristiana, si yo acepté a Cristo, yo tengo que cambiar de mi corazón, no porque el hermano me lo diga, sino porque la Santa Palabra me lo dice a mí. Yo tengo que predicar con mi vestimenta, con mi forma de ser, con mi actuación afuera de la congregación, porque nada más no podemos ser aquí, pero afuera somos diferentes. Cristiano de domingo. A la manera que yo quiera, no es a la manera, ni a mi pensamiento, es lo que Cristo dice. Así es. Porque el pensamiento de nosotros no es el de Dios. El de Dios dice tiene que ser esto y esto que nos está diciendo. ¿Quién va a ser salvo? Los que siguen, los que obedecen. Entonces todos nosotros tanto predicamos como ser decorosos en toda nuestra forma de vivir, de actuar y de comportarnos. Sí. Muy bien, así es. Eso enseña la palabra, por ejemplo, Mateo 5:16, ¿verdad? Se alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo mismo es cierto, pero al revés. Si las personas ven no nuestra luz, sino más bien lo contrario, tinieblas, eso no va a provocar que ellos glorifiquen a nuestro Padre, ¿verdad? Va a provocar todo lo contrario, va a traer vergüenza y deshonra a la iglesia del Señor y a Cristo mismo. Entonces, evidentemente, va aunado, ¿no? Va aunado a esta cualificación. Vamos a abarcarla porque se nos acaba el tiempo. Gracias, hermanos, por su excelente participación y preguntas. Así solventamos, ¿verdad? Y tenemos interacción. Buena reputación. Ok, leíamos 1 Timoteo 3:7. Y noten que el apóstol Pablo dice, también es necesario. O sea, ya todas las otras cualificaciones son necesarias. Pero dice Pablo, también es necesario. Interesante esto. Y en el texto griego dice tal cual. Es necesario. Es necesario, dice que tenga, posea, un verbo activo, ¿verdad? Que indica continuidad. No es a veces. Que a veces tenga buena reputación, no. Que tenga presente continuo, buena o buen testimonio, dice, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ok, dice que debe tener algún testimonio. Vamos a comenzar con el término testimonio. Ok, testimonio. Aquí se refiere, como tenemos en la diapositiva, a reputación. El término testimonio quiere decir reputación o fama sobre el carácter de una persona.
Esa es la definición más básica. ¿Okay? Cuando hablamos de testimonio, hablamos de reputación o fama sobre el carácter de X persona. ¿Okay? Entonces, en nuestro texto dice que este testimonio debe ser ¿cómo? Bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que hay malos testimonios, por supuesto. Por ejemplo, vamos a evaluar este ejemplo. Marcos 14, 55 al 59. Vamos allá, por favor. Marcos 14, 55 al 59. Alguien, por favor, un versículo cada uno, por favor, para que haya más participación. Los principales sacerdotes y todos los edificios buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Una cosa ahí. Pero lo que está pasando aquí, obviamente están son las últimas horas de Jesús en la tierra. Entonces, los judíos están haciendo todo lo posible para destruirlo. ¿Okay? Lo que hemos visto en Juan. Y vean que estaban buscando ellos. ¿Buscaban qué cosa? Testimonio contra Jesús. Quiere decir, estaban buscando algún mal testimonio. ¿Okay? Sigamos. Escuchen. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Ajá, ahí está. Mientras Jesús estuvo en este mundo, sus opositores hablaron muy mal de él. Y muchas veces, todas las veces están equivocados. Pero es curioso que cuando más lo necesitan, no concuerdan. O sea, por eso no hallaban testimonio contra Jesús. No concordaban vivamente cuando no hay de acuerdo. El testimonio es válido. Seguimos. Entonces, levantándose, unieron falsos testimonios contra él. Ajá, dice de 8. Diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Qué le parece? Lamentable, ¿no? Hasta dónde llegaba el corazón de ellos. Hicieron todo, no encontraron testimonio en contra de Jesús. ¿Qué dice eso de Jesús? ¿Qué dice eso de Jesús? Tenía buen testimonio. ¿Qué le parece? ¿Qué aprendemos aquí? Si nosotros somos cristianos, entonces quiere decir que somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, debemos andar como el anduvo. Primera de Juan 2, 14, 15, 16, por ahí, pregúntale. ¿Verdad? Debemos ser imitados de él. Entonces, si él fue una persona de buen testimonio, incluso entre sus enemigos, ¿cómo nosotros debemos, obviamente, mostrarnos al mundo? E incluso a aquellos quienes, por alguna razón, no gustan de nosotros. Incluso nuestros enemigos, como decía antes, en otra ocasión, deberían tener el problema que tenían los judíos aquí. Esa persona que cae malísimo, ¿verdad? La clásica del vecino malo. ¿No? Hay muchos vecinos buenos, hay que decirlo, ¿verdad? Pero aunque esa persona, ese señor, ese don Carlos, no me agrada, pero no puedo decir nada malo de él. Y la persona hasta que tiembla con ganas de decir algo malo, sabe que no puede decir algo malo porque va a ser insostenible, va a ser una mentira. ¿Qué le parece? Bueno, de esto estamos hablando aquí. Contra Jesús buscaron falso testimonio, ver cómo lo inculpaban, no lo lograron. ¿Okay? Entonces, como mencionábamos hace un momento también, Mateo 5:16, todos los cristianos deben tener buen testimonio, aplica para todos los cristianos. Colosenses 4:5, por favor. ¿Alguien? ¿Y alguien más? 1 Tesalonicenses 4:12. Colosenses 4:5 y 1 Tesalonicenses 4:12. ¿Alguien, por favor? Colosenses, ¿qué dice? Esgrima. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Andad sabiamente para con quienes. Entonces, para con los de afuera, yo no debo estar con esa actitud de, a mí no me importa lo que piensen de mí. Respuesta equivocada. Gracias por participar. No, sabiamente quiere decir yo voy a evaluar muy bien mis acciones. ¿Por qué? Hermanos, la vida cristiana fiel es la más malentendida del mundo. ¿Sabías de eso? La vida cristiana fiel es la más malentendida del mundo. Ahora que nosotros como cristianos vivamos de manera infiel o hagamos cosas malas, ¿qué usted cree que va a pasar? Obviamente van a hablar mal. No necesariamente de nosotros, sino de qué? De la iglesia, de Cristo. ¿Y eso qué provoca en las personas? ¿Qué provoca eso en las personas? Rechazo. Justamente, correcto, justamente el día de ayer que salimos a evangelizar, nos encontramos con un señor que la verdad me dejó profundamente triste. Se ve que hay una persona de bien en general, que es una persona herida y decepcionada por la religión, como él lo dijo en sus palabras, y no quiere saber absolutamente nada de la ley cristiana. Por eso. Y ahí estuvimos, mi hermano Rafa, Irving y yo, tratando de llegar a ese corazón. Es más, ¿sabe cómo lo recibió? Si vienen a hablar de la religión, van a hacer problema conmigo. Así lo recibió. Eso fue justo después de decirle, buenos días, ¿cómo le va? Y obviamente yo le digo, ¿cómo así? No, porque ella empezó a explicar, ¿verdad? Todo lo que le acabo de decir. Decepción religiosa. Pero pudimos conversar con él, admitió ciertas cosas, y al final le dije, yo, pudimos conversar religión y no salimos del problema. Se echó a reír. Pero es bien difícil, no quiere aceptar un estudio, no, simplemente dice, yo no creo, simplemente no creo. Entonces, evidentemente, esto tiene una gran repercusión, y en la misma jerarquía local que Dios ha establecido, entre más es la responsabilidad más alta, obviamente me refiero al liderazgo, obviamente más grave es el daño que se hace afuera. Por ejemplo, una de las cosas que él decía, yo no creo en pastores. Yo no creo en pastores porque son unos violadores y unos extorsionadores y avariciosos. Decía, yo no creo en los padres porque también es lo mismo. Mi niña no ha ido a hecho confirmación. Yo no digo que mi niña vaya allá porque yo no creo en los padres, porque son inmorales, porque son esto y esto y esto. Obviamente, aquellos que están en liderazgo, cuando hacen algo mal, mal testimonio, tiene una repercusión grave. Entonces, como obviamente, Mateo 5:16, nosotros debemos ser luz para que las personas busquen glorificar a Dios. Pero si lo que ocurre es lo contrario, pues obviamente, ¿usted cree que el señor Juan Antonio, lamentablemente, no está buscando glorificar a Dios? Decepcionado de cristianos. Obviamente, aún así no hay excusas. Nosotros seguimos a Cristo, que nos fallan, no los hombres. El hombre siempre va a fallar, siempre nos va a decepcionar. Pero Cristo no. Amén. Cristo no. Y eso lo debemos tener siempre presente. Ok. Ahora, como decía, aquellos que están en una posición de servicio público o de liderazgo, cuanto más deben tener buen testimonio, como hemos visto por la repercusión. Leamos, por ejemplo, Hechos 6:3. Alguien por esgrima bíblico, alguien que se haya preparado para Hechos 10. Hechos 10. Hechos 6:3. Aquí se dice, varones debían servir a las viudas, entre otras tareas que también tenían que hacer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué le parece? ¿Qué nos enseña eso? Todos los cristianos que han de servir en la iglesia del Señor deben tener buen testimonio. Ese es el principio bíblico que vemos aquí. No solo aplica solo para los hombres. Y eso es de lo que vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, vamos allá. 1 Timoteo 3:11. ¿Cómo deben ser las mujeres? Asimismo las mujeres, es decir, en el contexto de las mujeres de los diáconos, las mujeres de los ancianos. ¿Cómo deben ser esas mujeres? Asimismo, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Deben ser fieles en? Es otra manera, ¿no?, de indicar la importancia de un buen testimonio, ¿no? Entre otros detalles y características que se mencionan allí. Entonces, Hechos 10:22, ¿qué dice? Ellos dijeron, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Oh, ok. ¿Quién tenía buen testimonio en la comunidad ahí? ¿Tenía buen testimonio siendo cristiano o no? No siempre. ¿Qué le parece? ¿Yo? Entonces, uno más. Hechos 22:12. Hechos 22:12. ¿Qué dice? Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Qué le parece? Este sí es un cristiano. Ananías. ¿Qué pensaban los judíos de su comunidad de él? Buen testimonio. ¿Podían ellos decir, no, este es diablo? ¿Podían decir eso? No. Dice que era piadoso según la ley y que tenía buen testimonio. Maravilloso. Entonces, todos los cristianos deben tener buen testimonio. Todos. Ahora, el anciano o candidato al ancianado, entonces es alguien que debe tener una buena reputación. Por lo tanto, es alguien respetado por los de afuera. ¿Ok? Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, amigos, etc. Y, nótese, porque aquí entra también la humanidad. Esa realidad de que los seres humanos todos somos falibles, todos fallamos. Y si tiene manchas del pasado, ¿qué habrá hecho esta persona que tiene buena reputación? Si tiene manchas del pasado, ¿qué habrá hecho para tener una buena reputación en el presente? Cambiado. Arrepentirse, correcto. ¿Y qué más? Haber dado fruto de buenas obras, muy bien, pero ¿qué más involucra el arrepentimiento? Ya hemos hablado de esto. Restitución. Y siempre les he dado el ejemplo, ¿verdad?, de la vaca. ¿Qué pasa si el vecino se roba su vaca? Y la amarra ahí al lado de su casa para que vea que él tiene su vaca. Pero luego se pone muy triste porque se robó la vaca del vecino y va a hablar con usted. Y le dice, vecino, perdóneme, me robé su vaca. Pero llega con las manos vacías y se va, y que Dios le bendiga, que vaya bien. Y se regresa a su casa y se queda con la vaca. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento involucra restitución. Sí. Él se robó la vaca y realmente estaba contrito de corazón y arrepentido. ¿Qué debió haber hecho? Ya. Aquí tiene su vaca, perdónenme. ¿Verdad? Eso involucra arrepentimiento. La restitución, muy bien. Entonces, evidentemente, hablamos de hombres falibles. De nuevo, aplica para todos, mujeres, todos, jóvenes. Para tener buena reputación, no es que
nunca debemos haber fallado. No, no se trata de eso. Porque no es posible. Todos fallamos, todos tenemos mancha de pecado, todos pecamos, todos. Lo importante, obviamente, es en Cristo que nos arrepintamos, confesamos nuestras faltas, que restituyamos y enmendemos y sigamos adelante con fidelidad. Hay gracia, y es importante hacer enmendar y restituir. Ahora, es una realidad que los de afuera muchas veces no van a entender estas cosas. Para los de afuera, el que era ladrón y se convirtió al cristianismo, ese es ladrón todavía, ¿verdad? El que era alcohólico se convirtió al cristianismo, no, ya ese es alcohólico todavía. Ahí mucha gente afuera no cree en transformación y en cambio. Pero nosotros hemos aprendido mejor de Cristo, ¿ven? Y sabemos que Cristo transforma nuestras vidas. Lo sigue haciendo cada día, hermanos. Cada día. Así que tengamos gracia. Y busquemos enmendar, porque enmendando con los de afuera, es que ellos van a darse cuenta. Wow, mira, esa persona hizo esto y esto, pero mira ahora lo que ha hecho. Y sinceramente ha corregido, sinceramente ha enmendado. Entonces es importante tener un balance en ese sentido. Ok, bueno, vamos a terminar allí. El tiempo se ha agotado. Estamos en receso. Muchas bendiciones. Amén.